Hola. Un placer, Sí. señor Chu. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos a esta nueva entrevista de Grado. Y bueno, mi nombre es Genok y hoy tenemos un invitado súper especial, un profesor, doctor en economía de la Universidad de los Andes. Bueno, tengo el placer de presentar a Daniel Mantilla. Daniel, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Genuco. Bueno, Daniel, ¿podrías contarnos un poco quién eres, a qué te dedicas y para que conozca un poco las personas que están escuchándote en este momento? Bueno, yo soy profesor de finanzas en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Ujú. aquí en Bogotá. Tengo un doctorado en finanzas de la EDEC Business School de Francia y una maestría también en riesgo de administración de activos también de la EDEC. Antes de eso estudié, de hecho, fue ingeniería industrial, Ujú. también en la Universidad de los Andes. Y después del doctorado en Francia estuve trabajando algunos años en la industria del asset management. Estuve allá en Francia en una empresa que se dedicaba a manejar portafolios de inversionistas institucionales como aseguradoras, fondos de estado, fondos de pensiones, y se especializaba en estrategias de asignación dinámica de activos. Ujú. Y luego de eso estuve en Silicon Valley en una empresa también de asset management, pero que se enfocaba más en los temas de administración de portafolio de acciones en particular, estrategias tipo Smart Beta. Y luego, digamos, de esa excursión, digamos, por la industria de asset management, quise volver a hacer investigación, un poco para poder trabajar siempre en lo que yo quisiera y no estar como siempre dependiendo de los temas digamos, define el momento, la Ujú. industria o tu jefe, etcétera. Sí. Entonces, la academia te da mucha libertad de escoger en trabajar en los temas que quieres todo el tiempo y con quienes quieres. Entonces, también, pues sí, pues me hacía falta la investigación, digamos, más pura y dura. Digamos, mi rol allá, tanto en Francia como en Estados Unidos, era Head of Research, o sea, Ujú. director de investigación y desarrollo. Pero sí quise volver a la academia, entonces estoy acá de vuelta en Colombia desde, bueno, ya desde hace unos años, desde 2017, septiembre de 2017. Y también, bueno, por temas personales, pues yo soy de acá, entonces también volví a Colombia. Últimamente, pues me enfoco en mi investigación en el tema de pensiones. Mi investigación se enfoca en inversiones de largo plazo y con este enfoque de financiar consumo para el retiro. También para los que de pronto quieren descargar la presentación, estamos viendo acá los trabajos de investigación recientes. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cómo funcionan entonces, por ejemplo, los sistemas de capitalización o los sistemas de pensiones en general? ¿Cómo son Ujú. esas ventajas y desventajas que tú nos podrías contar un poco sobre eso? Claro que sí. Bueno, entonces, digamos en general, en el mundo hay dos formas de Ujú. financiar consumo en retiro. Digamos, cada generación tiene la alternativa, tiene estas alternativas, estas dos alternativas, por decirlo así. Una es, por decirlo así, invertir en capital humano, es decir, Ujú. crear suficientes hijos, es decir, pues utilizar, por supuesto, tener hijos es una inversión en términos financieros, es decir, parte de los ingresos pues se utilizan entonces en crear, pues en criar, no crear, sino Ujú. en criar hijos durante la vida. Y si una generación tiene suficientes hijos, pues después esos hijos, pues mediante contribuciones al sistema de pensiones, pues pueden financiar el consumo en retiro, pues de los padres, por decirlo así. Ujú. Pero digamos, ese ha sido como uno de los sistemas clásicos que se han replicado desde hace mucho tiempo en muchos países, pero pues por supuesto eso requiere que haya suficientes hijos, se ahorre suficiente capital humano, ¿cierto? Para después, básicamente, pues que ese capital soporte entonces el consumo en retiro sí, de las personas de los padres, por decirlo así. Ahora, lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido un cambio cultural importante. Las mujeres pues ya no sacrifican sus carreras para tener familias muy numerosas, y pues digamos que en este tipo de sistemas pues se requiere que haya una cierta cantidad de hijos por, Ujú. por cada persona en edad de retiro. Entonces, dado eso, pues básicamente ha habido claramente, pues ha caído, digamos, hay que reemplazar esa falta de capital humano que se está generando por la caída en la natalidad por ahorro, es decir, ese excedente de ingresos que no se está invirtiendo en criar muchos hijos, pues tiene que igual ahorrarse, ya no en capital humano, sino en capital real. Y esos son los sistemas de capitalización, básicamente. Entonces, pues digamos que esta es la razón fundamental, ese cambio cultural que ha tenido, pues entonces un cambio demográfico bastante importante a nivel mundial, que hace que pues ya no hayan tantas personas jóvenes por cada persona en edad de retiro.
pues hace que se tenga que reemplazar al menos parte de ese capital humano faltante por ahorros, entonces, que se deben constituir. Estos son, digamos, como los dos sistemas, O digamos, básicos. básicos. Sí, se ha escuchado mucho y obviamente yo, por ejemplo, he escuchado mucho en España que hablan mucho del sistema de reparto o en Colombia, que justamente estamos en esta de reforma pensional, se ha hablado mucho de cuál es la mejor o bueno, hay mucho también ideología detrás y propaganda política, pero realmente, ¿por qué no se debería confiar pues, en unos, en un sistema en otro? ¿O es mejor tal vez mezclar ambos sistemas para que compitan? Sí, efectivamente, en Europa, en donde, pues, digamos, el sistema de reparto arrancó en Alemania con Bismarck y lo que ha ocurrido desde entonces, pues digamos, como te decía, ese sistema se replicó, entonces, pues no solamente en Europa, pero pues sí, por ejemplo, pero lo que ha ocurrido es que como ha habido ese cambio demográfico, pues estos sistemas se quedan desfinanciados, es decir, ya el sistema, los aportes, por decirlo así, del sistema al sistema pensional ya no alcanzan entonces para pagar las pensiones, porque además, digamos, de este sistema de financiación, hay, digamos, unas reglas que determinan cómo se calculan las pensiones, ¿cierto? Cuánto va a pagar el sistema en términos de pensiones. Y entonces está, digamos, estos dos tipos, estos otros dos tipos de reglas, y es uno de beneficios definidos o prestaciones definidas y otros de contribución definida. Entonces, en el tema de beneficios definidos, digamos que tiene una gran ventaja y es que la gente sabe qué esperar en términos de ingresos en retiro si todo va bien, ¿no? Es decir, si no hay cambios. Lo que ocurrió en los últimos, digamos, en las últimas décadas es que han habido cambios muy, muy grandes en términos de beneficios y por supuesto, pues eso genera mucho descontento en estos sistemas de reparto porque eso Ujú. genera mucho descontento porque, claro, a la gente le hacen una promesa de un beneficio que supuestamente está definido y ellos contribuyen durante toda la vida como lo hicieron sus padres, pero resulta que cuando ellos llegan ahí, esa promesa se incumple. Ujú, ¿Cierto? ¿Por qué? Pues sencillamente porque ya no hay suficiente gente para soportar los mismos niveles de beneficios. ujú. Entonces, pues lo primero que se hace es primero comienza a usarse, no, entonces no los recursos del sistema pensional, sino los recursos adicionales de impuestos generales, Ujú. pero pues todo eso tiene un límite, o sea, al final el sistema pensional pues no se puede terminar comiendo todos los recursos del Estado, entonces pues terminan recortando beneficios y pues eso es lo que genera el descontento social. Ahora, el tema es que por el otro lado están pues los sistemas de capitalización y allí también hay un reto importante en el sentido en que digamos que un poco por inercia institucional, digo yo, se utilizan el mismo tipo de estrategias de inversión que se utilizan en fondos de inversión regulares cuando se van a manejar fondos de pensiones. Y eso es un problema. Esto es un problema realmente porque digamos que el objetivo de un sistema pensional y lo que espera la gente de un sistema pensional, bueno, pues digamos de un sistema pensional en general son muchas cosas, pero en términos del fondo de pensiones y de la estrategia de inversión, probablemente la gente busca es un ingreso que sea estable en el tiempo, en términos reales, ¿cierto? Porque la gente busca, pues, es básicamente sostener su consumo durante muchos años. Y además de eso, que sea previsible, es decir, que la gente sepa más o menos cuánto esperar para cada nivel de ahorro que yo tengo antes de llegar a la jubilación. Y este tipo de objetivo, digamos, es muy particular y es muy diferente al de un fondo de inversión Ujú. cualquiera, por decirlo así. Entonces, digamos, en un fondo de inversión regular, pues todos los inversionistas en principio pueden sacar la plata cuando quieran. Ujú. Entonces pueden tener objetivos de inversión y horizontes de inversión de mucho más corto plazo, Ujú. mientras que en un fondo de pensiones, cuando yo estoy ahorrando para consumir, para sostener mi consumo de retiro, tengo un horizonte muy bien definido, un horizonte de inversión, un horizonte de consumo, y por lo tanto, digamos que eso hace que toda la estrategia debería cambiar. De hecho, eso tiene implicaciones muy importantes y de hecho eso es un poco el core de lo que quería hablar contigo hoy es, cuando uno piensa en una estrategia de inversión, lo más importante para que esa estrategia funcione es definir bien cuál es mi objetivo, para qué estoy Ujú. invirtiendo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque invertir, digamos, con un objetivo o con otro hace que una estrategia es buena para puede ser muy buena para un objetivo, pero muy mala para otro. Entonces pensemos, por ejemplo, en una inversión, incluso desde el punto de vista sencillamente, por ejemplo, del nivel de riesgo, Ujú. ¿cierto? Entonces pensemos, por ejemplo, si en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿cierto? Ujú. Bonos de corto plazo. Entonces, eso muchas veces se dice, son activos de bajo riesgo. Ujú.
¿cierto? Pero entonces te hago la pregunta, ¿tú crees que ese es un activo de bajo riesgo para alguien que consume en pesos? No, Es supremamente riesgoso, ¿cierto? Porque riesgoso, sí. uno, es decir, bueno, puede que le vaya bien si el dólar sube, etcétera, pero pues no se sabe. O sea, Ujú. claramente eso no es lo que uno está buscando si uno está buscando un activo de bajo riesgo. Sí, Entonces, por supuesto, si mi objetivo es consumir en pesos o consumir en dólares, cambia completamente totalmente. dos cosas. Uno cambia, primero que todo, la medida de desempeño. Yo Mm, tendría que estar midiendo mis retornos en términos de pesos colombianos porque sí, yo al final quiero, porque es mi objetivo, porque así yo decidí consumir en pesos colombianos. Ahora, si yo estuviera, incluso si yo estoy en Colombia, pero mi objetivo es en unos años estoy haciendo un ahorro para después trasladarme a otro país en el que voy a consumir en dólares. De hecho, los bonos, digamos, inversiones en pesos, ujú, pues serían riesgosas y de hecho mi activo de bajo riesgo entonces serían, por ejemplo, bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿cierto? Y pues lo mismo ocurre acá. De hecho, hay un riesgo muy grande en que se enfrenta cualquier persona que esté buscando tener, que tenga este objetivo de inversión, que es generar ingresos estables y previsibles, y es el riesgo de conversión de activos o de ahorros a ingresos. ujú. De ese se habla muy poco, pero eso es fundamental pues cuando uno básicamente tiene ese objetivo. ¿De qué depende ese riesgo? Depende básicamente de las tasas de interés. Es decir, si yo estoy constituyendo un ahorro, ¿cierto? Que tiene como objetivo financiar un ingreso estable a partir de una fecha particular, resulta que los bonos de corto plazo, por ejemplo, son muy riesgosos. Y entonces, pues si quieres hablamos de por qué, pero bueno, no sé si Sí, quieres. claro. Sí, esa es una gran pregunta de las personas que nos escucha este podcast, porque pues no saben si hacer inversiones, por ejemplo, estilo, por ejemplo, en un fondo de Vanguard que emule Standard Poor's 500 a largo plazo, haciendo una inversión pasiva, o como muchos ahorita en YouTube, algunos inversores o traders sugieren que debieran estar invertidos en bono de tesorería de Estados Unidos, que por ejemplo para los colombianos si hubieran hecho hace unos mesecitos estarían perdiendo plata, ¿cierto? Ujú. Sí, Sí. absolutamente. Ujú, Digamos que una de las cosas más fundamentales entonces también para cualquier estrategia de inversión es poder controlar el riesgo. ujú, También me gusta hacer mucho esta metáfora y es, imagínate que tú vas a poner a competir dos carros, ujú. ¿cierto? De aquí a, o sea, de aquí a Chuachiri, pongo yo de ejemplo porque a veces voy, pero cualquier carretera llena de curvas, Ajá. ¿cierto? Y pones a competir un Ferrari con frenos y un Twingo, perdón, un Ferrari sin frenos y y un Twingo con frenos. Ah, ¿Cuál de los dos va a ganar? Pues el Twingo va a poder acelerar mucho más, va a poder frenar desde la curva y volver a acelerar, mientras que el Ferrari sin frenos, pues si no se quiere matar, le toca ir súper despacito. despacito. Entonces, uno puede tener el mejor motor de desempeño, por decirlo así, pero si no tienes un activo de bajo riesgo que te permita controlar el riesgo, pues es muchísimo más difícil lograr un objetivo. Entonces, y bueno, de hecho, toda la teoría de portafolio nos lo dice, incluso desde el primer modelo de Markowitz. No sé si a ti, pues supongo que, bueno, tú debes conocerlo muy bien, pero bueno, no sé si te audiencia, pero me imagino que también porque son todos gente que le gusta el tema de las finanzas y Sí. las inversiones. Entonces, el modelo de Markowitz, uno tiene esta frontera eficiente, ¿cierto?, Ujú, de riesgo y retorno, pero en el momento en que se pone un activo libre de riesgo, ¿cierto?, que es como una elipse así, pero en ujú. el momento que se mete el activo libre de riesgo hay una nueva frontera eficiente que domina completamente Sí. la otra, y lo único que cambió es que metió un activo de bajo riesgo. Es Ujú. decir, lo que está diciendo ahí es el componente de bajo riesgo es fundamental para tener mejor desempeño y pues eso pasa no solamente pues en el modelo de Markowitz, sino en cualquier otro modelo, digamos, de optimización de portafolio y en particular, por ejemplo, los de más largo plazo. Entonces, hay otra, digamos, otra cosa fundamental, digamos, otra de las lecciones de Ujú. la teoría del ciclo de vida, de inversiones en el ciclo de vida, y es que cuando uno se está acercando a su horizonte de consumo, por ejemplo, si está acercándose a la fecha de retiro, uno quisiera disminuir el riesgo a medida que se acerca a ese momento. Pues cuando es muy joven uno puede invertir, pues tomar más riesgo y pues invertir pues en acciones y en cualquier tipo de activo, digamos tratando de capturar primas de riesgo, Ujú. pero a medida que uno se acerca a la edad de retiro, si uno lo quiere asegurar un consumo mínimo, pues típicamente también eso es lo que encuentra la teoría que es lo óptimo. Entonces, pues también es como muy intuitivo, ¿no? Uno ya quiere Sí. tener cierta certeza de con cuánto va a apuntar en términos de ingresos. Entonces, para lograr eso, por supuesto, uno tiene que tener entonces un activo de bajo riesgo adecuado. Pero como te decía, de hecho, los bonos
ya sean, digamos, los bonos estándar, que es como lo que se utiliza típicamente como el bono, como los activos de bajo riesgo. Ujú, Resulta que dependiendo del tipo de bono pueden ser muy riesgosos. De hecho, los bonos estándar, o sea, los que uno puede comprar en el mercado de manera sencilla, por ejemplo, los CDTs, ¿cierto? Los bonos ujú, que típicamente tienen un plazo como máximo a como hasta 2 años, más o menos, o sea, que arrancan como en, no sé, 3 meses, seis ujú, meses y como hasta 2 años máximo. Pues si uno tiene un horizonte de inversión de consumo, por ejemplo, en este caso para financiar consumo en retiro, pues no alcanzan, ¿cierto? No, sencillamente no están en el mercado. Y muchas veces la otra alternativa, entonces, pues son portafolios de bonos con una duración constante, digamos los índices de bonos, entonces, ujú, digamos, no tienen unos plazos definidos, sino que es como un plazo constante que se va moviendo y entonces no ujú. hay un ingreso asegurado, uno no sabe cuánto va a obtener por cada peso que entra, entonces realmente no es un portafolio de bajo riesgo, pero incluso los bonos, digamos, de los test, por ejemplo, como el bono azul que Ujú, vemos acá, si uno ujú, lo compra por acá, al final pues uno va a tener un flujo de caja aquí gigante y resulta ujú. si esta era la edad de pensión, pues Sí, uno no tiene ni idea para cuánto le va a alcanzar, uno va a tener que venderlos cuando llega a esta fecha y pues el precio de un bono de largo plazo sí. pues va a ser cualquier cosa, es decir, Ujú, son supremamente sensibles a los cambios de las tasas de interés, ¿cierto? Los ujú, bonos de largo plazo. Entonces al final uno dice, pero bueno, entonces ¿cuál es mi activo de bajo riesgo? ujú, Entonces, en realidad, una de las cosas más fundamentales y que de hecho no se está haciendo ni siquiera en el sistema de capitalización en ningún país en Latinoamérica, no solo en Colombia, no se está utilizando, no se está midiendo el desempeño de las unidades que deberían ser pesos en retiro y por lo tanto no se están usando activos de bajo riesgo cuando el objetivo de uno es ingresos estables en retiro. Entonces, ¿qué sería un activo de bajo riesgo? Pues sería, por ejemplo, un bono que yo compro hoy y me paga un flujo de caja conocido en términos reales, aquí digamos lo tengo en VRs, por decirlo así, o es decir, pesos ajustados de inflación, a ujú, partir de la fecha que yo necesito consumir, ujú, ¿cierto? Es decir, la fecha de retiro y por lo menos hasta la esperanza de vida. Entonces, este tipo de bono no lo emite hoy en día en ningún gobierno aparte de Brasil. Brasil ya comenzó a emitirlos este año ujú, y de hecho está funcionando muchísimo, la gente los ha entendido muy, muy bien y está funcionando muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer uno en ese contexto? Entonces, digamos, los inversionistas más sofisticados lo que pueden hacer es construir un portafolio de bonos a partir de los bonos como los azules y bueno, ujú, a diferentes plazos, de tal manera que repliquen lo mejor posible los pagos de este bono, de este activo de bajo riesgo. Entonces, uno debería primero construir como ese portafolio de bajo riesgo. Y ujú, bueno, luego hay otras, digamos, alternativas más sencillas, pero con otras, digamos, imperfecciones. ujú. Por eso se llama combos. Aquí en la diapositiva veo consumo en retiro de adultos mayores con bonos seguros, ¿no? Sí, 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 de hecho, este es un nombre nosotros escribimos una columna con Robert Merton y Arun Muralidhar, que son los inventores de hecho en inglés se llaman selfies también porque es como tienen Acrónimo, un sí. acrónimo ahí muy largo, pero básicamente lo que describe el acrónimo en inglés de selfies es que es un bono un poco diferente en el que dicen que es forward starting, es decir, arranca a pagar, no apenas yo lo compro, porque eso me Ujú, genera un riesgo de reinversión, ¿cierto? Yo, sí, ¿qué hago con esta plata? Me toca reinvertirla a una tasa de interés que pues dentro de 6 meses nadie sabe cuánto será y etcétera. Entonces no tiene riesgo de reinversión porque solamente me paga pues cuando yo lo necesito, entonces arranca más adelante, forward starting. Income only, en el sentido en que no hay un nominal, sino que todos los flujos de caja pues son más o menos iguales en términos ujú, reales. Y bueno, y claramente pues, los cupones deben estar indexados para, digamos, compensar por al menos la inflación, ¿cierto? Por ujú. aumentos en la inflación, porque pues la idea es financiar consumo. Y bueno, nos inventamos este nombre pues en español, también un poco para hacer como un nombre catchy. También básicamente lo que también hacemos es tratar de convencer a los gobiernos que lo emitan, porque claro, eso facilitaría la vida de muchísima gente, incluso de los fondos de pensiones. Los combos sirven para muchísimas cosas, digamos, en los sistemas de capitalización. Por un lado, entonces lo que haría es, pues, como te decía, es el activo de mínimo riesgo Ujú, en términos de ingresos en retiro, pues por supuesto es muy, muy útil para construir cualquier portafolio que tenga ese objetivo, pero además le sirve a uno para medir el desempeño de manera adecuada de un fondo de pensiones. Un poco volviendo al tema que te decía de un retorno, o sea, un activo en dólares es muy riesgoso para ujú, alguien que va a consumir en pesos y viceversa. Pues aquí pasa lo mismo. Si uno lo que quiere consumir es ingresos estables a partir de una fecha en retiro, tú deberías de hecho medir incluso el valor, o sea, el saldo de hecho es una medida como misleading, o sea, es engañosa, es incompleta, cuando uno tiene como objetivo es pesos de ingresos estables en retiro. ujú, ¿Por qué? Porque si yo tengo una cantidad de ahorrada, por ejemplo, en Estados Unidos le dicen a la gente, su target debería ser tratar de ahorrar $1 millón en su cuenta de retiro,
para que cuando llegue a la fecha de retiro, más o menos con esa plata va a poder vivir bien de ahí para adelante, digamos, en la esperanza de vida después del retiro. Entonces le dicen $1.000.000 a la gente, entonces si la tasa de interés real en el momento en que la gente llega a jubilarse con ese $1.000.000 es de 5% anual, pues eso le alcanza, para hacer cálculo rápido, con una perpetuidad le alcanza para $50.000 al año. Sí. Con $50.000 al año en la mayoría de estados en Estados Unidos uno puede vivir relativamente bien. Pero ¿qué pasa si entonces esa persona tiene esos ahorros, le falta solo un año para jubilarse o dos, y lo mete entonces en activos supuestamente de bajo riesgo como bonos de corto plazo del tesoro? ¿Qué pasa si en ese año las tasas de interés caen de 5% a 0.5%? Un movimiento muy grande, pero pues, digamos, no es imposible, Sí. digamos, en algunos años, en un periodo de algunos años. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si esa plata se quedó quieta, es decir, no se invirtió, no se cubrió, por decirlo así, contra esos cambios de tasa de interés, sino que usted al final de esos 3 años no tomó riesgo, entonces tiene el mismo millón, porque lo metió en T-bills. ¿Qué va a pasar? Que ya en lugar de $50.000 al año, le van a dar 10 veces menos, ¿no? O sea, $5.000 al 5. año a perpetuidad, o sea, ahí Sí. se pegó. Es decir, lo que importa es o sea, esa plata para cuánto me alcanza comprar en términos de ingresos en retiro. Y el precio de cada unidad, cada peso real o cada dólar real en términos de ingresos de retiro que yo voy a comprar en el momento en el que llega la jubilación, pues es supremamente sensible ante pequeños cambios en las tasas de interés. ¿Por qué? Pues fíjate que al final tú estás comprando como estos bonos naranjitas, ¿cierto? Son básicamente, uno lo que debería estar pensando es para cuántos ladrillitos de estos, por decirlo así, para cuántos Alcanza. bonos naranjas me alcanza, porque cada bono naranja me paga a mí un peso ajustado a inflación Ajá, de sí. ingresos, ¿cierto? Entonces, el desempeño de los fondos de pensiones no debería ser solamente cuánto saldo yo tengo, cuánto ha sido mi rentabilidad en términos de plata, sino para cuánto me alcanza, Sí. en términos de el poder adquisitivo de ingresos en retiro. ¿Cierto? Entonces, y resulta que ese cálculo, esa tasa de conversión, esa tasa de cambio de ahorros e ingresos, de hecho, uno la puede hacer el cálculo no solo en la fecha en la que se va a retirar, sino durante todo el periodo de acumulación, los años antes de eso. Entonces, claro, un bono en retiro, de hecho, el número de bonos en retiro, pues es el activo libre de riesgo por definición, ¿cierto? Una vez yo compré ese bono, años antes de llegar a este punto, yo ya sé exactamente cuánto me va a pagar en ¿Cuántos términos de ladrillitos? Sí. Ajá. cuánto vale en términos de ingresos en retiro, ¿cierto? Entonces, pero claro, si yo tengo una plata que está en otras cosas, por ejemplo, en bonos de corto plazo que yo creo que son de bajo riesgo, resulta que cambios pequeños en las tasas de interés casi no tocan el valor de estos bonos de corto plazo, pero sí cambia muchísimo cuánto es el costo marginal, ¿cierto?, de financiar un peso más de ingresos en retiro, que al final es el beneficio que la gente espera pues de su ahorro pensional, digamos, de cualquier fondo de pensiones. Entonces por eso estos bonos son súper útiles porque por un lado, es el activo de mínimo riesgo en términos de ingresos en retiro, pero además nos permiten medir el desempeño mismo de los fondos de pensiones. Entonces, pues claro, si uno que tiene el objetivo de consumir en dólares, pues tendría que estar mirando sus retornos en dólares, ¿cierto? Hacer la conversión Sí. de retornos en pesos a retornos a dólares. Uno no puede sencillamente olvidarse de la tasa de cambio si resulta que el objetivo de uno era consumir en otra moneda. Lo mismo acá es, si mi objetivo no es consumir todo en la fecha que yo me voy a jubilar, sino que de ahí para adelante tener un ingreso estable, entonces yo tendría que estar mirando es el equivalente de mi saldo en pesos en retiro, en el equivalente en pesos en retiro. Y eso Sí. se hace sencillamente dividiendo el valor de mi saldo, de mi fondo, por el precio en ese momento, en cada momento del tiempo, de un bono de retiro. ¿Cómo se calcula eso? Pues es sencillamente el valor presente de estos flujos de caja naranjitas. Y que bueno, que al final eso también tendría que ser entonces el precio de mercado de estos combos, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Entonces, sirve para muchísimas cosas. Digamos que también una de las cosas que dicen todas las personas que hemos venido hablando de este tema es que, digamos que para un sistema pensional en general, también es muy chévere porque incluso si los emitieran los gobiernos, en lugar de que tuvieran que ser replicados, digamos, con estas estrategias de cobertura de tasa de interés que pues se pueden, pero pues requiere ingeniería financiera, hay costos de Sí. transacción detrás, etcétera, no es tan fácil de implementar. Lo que si los emitieran los gobiernos, realmente simplificaría muchísimo la vida de la gente en términos de planear para el retiro y para invertir, porque es como el activo de mínimo riesgo, entonces uno lo puede combinar con acciones, con todo lo que quiera, pero pues tiene como ese freno, ¿cierto? Pero además en términos entonces la gente puede saber exactamente cuánto se puede ir asegurando, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero ir tomando riesgo, pero cada vez menos riesgo, pero riesgo en qué unidades, en ingresos en retiro, y ya y voy a ir conociendo porque el número de bonos que yo tengo es básicamente el Ah, número ese de, es. de Sí. VRs que yo ya me he asegurado.
Entonces, por ejemplo, si uno tiene uno quiere planear, bueno, supongamos que, por ejemplo, cada uno de estos bonos paga 10.000 pesos reales, por decirlo así, a partir de la fecha en que uno se jubile y de ahí al menos hasta la esperanza de vida. Entonces uno dice, bueno, si mi objetivo es asegurarme en este pilar, en esos ahorros extra que yo voy a tener, Ujú. además del resto del sistema, no sé, por decir cualquier número, 3.500.000 pesos de hoy, ¿cierto? Es decir, sin tener que estar haciendo cálculos de inflación ni nada, sino para lo que me alcanza hoy 3 millones, el equivalente a 3 millones de 500 de hoy, todo lo que tiene que hacer es dividir ese número, que es el ingreso que uno quiere, dividido por el ingreso que le paga Con cada uno de esos cada bonitos, combo. les dice a uno cuántos bonos tienen que comprar para asegurarse eso. O visto de otra manera, uno puede decir, bueno, en mi portafolio, ¿cuánto valen ingresos en retiro? Sencillamente dividiendo por el precio de mercado de ese bono, se me dice el número de bonos que yo tengo, Ujú. y también yo puedo saber, bueno, tal vez yo quiero asegurarme o sea, el pedazo que me alcanza para bonos de retiro, yo ya sé cuánto representa en términos de ingresos de retiro y el resto pues será como, pues tendrá riesgo y pues también, digamos, lo óptimo no es invertir solo en activos libres de riesgo, por supuesto, pero es fundamental entonces en términos de manejo de riesgo del portafolio, de la estrategia global, digamos. ¿Qué tan viable es, Daniel, que esto lo implemente como Brasil en otros países de Latinoamérica? Digamos que, de nuevo, yo creo que el problema es más inercia institucional. Ujú. Digamos que, por supuesto, los gobiernos, digamos, lo que siempre tienen que asegurarse que pueden tener, pues, hacer el rollover de la deuda, ¿cierto? Asegurarse el financiamiento del gobierno. Entonces, digamos, son extra conservadores en cualquier Ujú. cambio en este tipo de cosas. Pero si uno lo piensa, digamos, en realidad, cuáles son, si realmente hay un cambio fundamental acá o no desde el punto de vista del gobierno, en realidad no hay mucho. De hecho, tiene de otras ventajas incluso desde el punto de vista del gobierno, porque lo que ocurre es que el gobierno, ese tipo de, digamos, ese tipo de emisiones puede estar mejor, o sea, el gobierno se puede cubrir mejor para no tener un riesgo para lograr un riesgo de forma más bajo. ¿Por qué? Ujú. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para financiar proyectos de infraestructura, Ujú. pues pensemos en la construcción de una carretera, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que invertir durante varios años y solamente cuando se termina de construir la carretera comienza a generar ingresos con peajes. Sí. ¿Cierto? Y entonces, a diferencia de los bonos actuales, que cuando los emite el gobierno, dentro de 6 meses ya tiene que comenzar a pagar cupones, Ujú. si emitiera este tipo de bonos que tienen, digamos, como ese periodo de gracia Ah, por un sí, tiempo, entonces puede hacer como una especie de match mejor con los ingresos mismos del gobierno. ujú. Entonces, eso por un lado, y más en general cuando uno piensa, pues la deuda agregada de un gobierno, pues es la suma de un poco de bonos que no tienen todos los mismos plazos, y entonces al final el gobierno puede sencillamente emitir una cantidad de bonos de tal manera que el agregado de de su deuda tenga las mismas características que está teniendo la deuda agregada actualmente. De hecho, yo superviso una tesis de maestría en economía que hacemos precisamente eso. Se llama si se pueden tomar selfies en Colombia, se llama la tesis. Y entonces lo que hacemos es un modelo muy sencillo en que decimos, vea, usted como gobierno no quiere cambiar su nivel de endeudamiento, ni tampoco el duration, ¿cierto? Es decir, los Sí. plazos promedio ponderados de su deuda agregada, pero quiere reemplazar emisiones de test normales por emisiones de estos combos o de estos selfies. Ujú. Entonces, pues es muy sencillo, es lo mismo, es un poco el mismo problema de duration matching que hace un inversionista cuando quiere replicar el precio de estos bonos con bonos regulares. Pues es lo mismo, es decir, yo voy a emitir, decido, o sea, digamos, la variable de decisión es cuántos bonos emitir para cada cohorte, ¿cierto? Porque claro, hay un bono diferente para cada Además, cohorte, para cada grupo etario, para cada grupo de personas con la misma edad. Y lo que hago es sencillamente emitir de tal manera que el duration del portafolio nuevo de emisión sea el mismo que yo tenía, pues que yo tenía antes, digamos, con la emisión de bonos totales, y que el valor presente de todos los bonos que yo voy a emitir sea el mismo de los bonos que yo venía emitiendo. Entonces, sencillamente, en realidad, desde el punto de vista de los gobiernos, no cambia mucho si ellos quisieran, es decir, se lo hacen de manera, digamos, programada, etcétera, y como te venía contando. Y también, pues de hecho, puede tener un buen hedge respecto a los ingresos mismos del gobierno, de los proyectos de infraestructura, por ejemplo. básicamente para el gobierno sería compra ahora, paga después. Sí, Sería bueno, eso. eso es siempre la deuda, ¿no? La deuda siempre. Sí, exacto. Eh, Muy, muy bonito planteamiento. ¿Qué sigue luego de eso? Pues yo sé que la mayoría de los que están escuchando esto no llegan a tener, digamos, esa sofisticación financiera para preparar esto y muchos necesitarían, digamos, un asesor financiero realmente. Inclusive yo creo que en Colombia no hay tanto ese tema, ¿no? O sea, no está tan, por lo menos en Colombia. He visto, por ejemplo, en Estados Unidos y en México sí está un poco más sofisticado el tema, pero mm. acá en Colombia no tanto.
Sí, pues digamos que esos temas siempre de inversiones, pues para la gran mayoría de gente son muy abstractos, es Ujú, difícil tomar y precisamente muchas veces como hay tanta información, como muchas variables que hay que ujú, considerar y todo, la gente al final no, pues al final casi que esa es la razón por la que no invierten, ¿cierto? Porque y no ahorran y entonces ese realmente es un gran problema. Pues digamos que en Brasil están dando, les está funcionando. De hecho, en Brasil ellos tienen una cosa, esto no es como la primera tipo de emisión ujú, que hace el gobierno, sino que ellos tienen una plataforma que se llama Tesoro Directo, que es una plataforma en la que la gente puede comprar bonos del gobierno ujú. directamente, cosa que no hay acá en Estados Unidos, sí hay Sí, también. ahí. Ujú, Y eso hace que la gente como que tenga ya confianza, se familiarice con el sistema, etcétera, y eso ya viene de muchos años en Brasil. ujú, Entonces aquí es sencillamente una emisión diferente de un tipo de bono que pues ujú. es con un objetivo Claro. más particular. En Colombia efectivamente no hay de eso. Incluso en Brasil, por ejemplo, uno podría pensar que incluso para estos bonos como tan sencillos de utilizar, ¿cierto? Como tan intuitivos y todo, también ahí uno puede pensar, bueno, sería importante tener gente que le ayude a tomar riesgos, ¿cierto? No Ujú. solamente invertir todo en esos bonos de Sí. bajo, sino cómo puede hacer estrategias sencillas y eso, digamos, se puede automatizar. Yo creo cada vez más no es necesario tener una persona que le esté explicando a cada persona qué hacer, etcétera, sino eso, muchas cosas son, digamos, muchas inversiones, digamos, de tipo pasivo, de bajo costo se Bajo podrían recursos. implementar. Ujú, En Colombia, bueno, desafortunadamente no están este tipo de títulos. Yo estoy tratando de convencer a la gente allá en crédito público que miren la cosa, pero bueno, está también, digamos que hay algo muy sencillo que la gente ya hace desde hace mucho tiempo y es el tema de la finca raíz, ¿no? ujú, Entonces, si el objetivo de nuevo es, digamos, financiar consumo estable en el largo plazo, es decir, generar, digamos, asegurarse unos ingresos en el largo plazo, pues la inversión en finca raíz tiene precisamente eso, ¿no? Digamos que, bueno, sí tiene el problema de reinversión por unos años, es decir, no todo lo que uno invierte va a financiar solamente ujú, consumo a partir del momento que uno lo necesita. Entonces, pongamos que yo compro un apartamento hoy, pero me voy a jubilar en unos años, pues, digamos, yo comienzo a recibir unos arriendos que reinvertir y, bueno, eso es un riesgo, digamos, de reinversión. Pero lo que yo sí sé es, por ejemplo, que los arriendos típicamente son bastante estables en el tiempo en términos reales, es decir, se ajustan con inflación. Entonces, fíjate que se parece mucho a esto, por lo menos, digamos, sería como una naranjita, pero arrancando desde el momento en que yo lo compro. Y, digamos, están, por ejemplo, los REITs, ¿no? Los REITs, ujú. el Real Estate Sí. Ah, Investment Trust, creo que se llaman FISIs. Entonces, ese tipo, lo que hacen esos son unos fondos entonces diversificados de finca raíz y tienen la característica de que el 90% de los ingresos que generen, digamos, ese pool de propiedades se deben pagar como dividendos. Entonces, básicamente los ingresos todo el tiempo están generando ingresos reales y esos ingresos reales todo el tiempo se devuelven. Pero entonces, fíjate que de nuevo aquí está el problema de medir el desempeño en las unidades que no son. Muchas veces la gente entonces dice, si uno está invirtiendo con el objetivo de tener un ingreso estable y no de, digamos, hacer market timing, ¿cierto? De especular, por decirlo sí. así, con el precio de la propiedad. Entonces, casi que la medida de desempeño que uno debería estar mirando es muy diferente, ¿cierto? Entonces, dependiendo del objetivo, de nuevo, si yo debería estar mirando en dólares o en pesos, aquí es en ingresos o en precio del activo, ¿cierto? Es el flujo del stock. Entonces, son dos cosas muy diferentes, por supuesto, pues tienen una relación, pero pues se mueven de manera muy Ujú, diferente, ahí responden a cosas muy diferentes. Entonces, si uno piensa que en el precio de la finca raíz, por ejemplo, los rates que uno ve el precio de mercado, ujú, digamos, por ejemplo, si están cotados en bolsa, que está cayendo, realmente si uno no piensa vender, si uno realmente de hecho no quiere vender, sino que es que le pague hasta que uno se muera, ujú. ingresos, realmente ese precio es completamente irrelevante si ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, eso es clave. Entonces, cuando uno piensa en finca, si uno está, incluso si uno tiene una casa en la que está viendo que uno compró, a uno que le importa que haya bajado o subido el precio de su propiedad, si uno piensa seguir viviendo ahí, ¿cierto? Entonces, todo depende del objetivo. Pero claro, si el objetivo cambia o uno tiene como un objetivo no muy claro de que de pronto me vendería mi casa si el precio sube mucho, pues entonces también tiene que estarlo mirando. Pero en general, digamos, si el objetivo es realmente asegurarse un ingreso como mínimo básico de ingresos, realmente, por ejemplo, la finca raíz, cuando lo mira en términos de ingresos que Ujú, genera reales y no el precio, entonces ujú. también puede ser una Buena alternativa de alternativa. bajo riesgo cuando ese es Ujú. el objetivo. Interesante este tema. Voy a hacer una pregunta que está de moda, así que, bueno, dos de hecho. La primera sería para las personas en Colombia, ¿no? Por ejemplo, que están actualmente en Colpensiones, que sería sistema de reparto, ¿cierto? En Sí. Colpensiones. Y los que están en fondo de pensiones privadas, que sería como de capitalización. Yo sé que depende, digamos, también de cuándo comenzó, en qué sistema está, pero ¿cómo confiar en cualquiera de ambas, ¿no? Porque también hay personas que hablan, critican un sistema y al otro critica, al fin, como que mucha gente está perdido en eso de realmente quién tendrá la razón.
Y sobre todo, pues como venimos de un año 2022 donde pues el mercado internacional pues básicamente retrocedió y muchos están viendo que sus fondos, o sea, les tocó justo la peor época, ¿no? Yo creo Mm. que vieron esa reducción del desempeño de justamente porque a todo el mundo le duele esa bolsita cuando cae, ¿no? Entonces, yo he visto muchos que dicen, bueno, yo voy a vender inclusive los fondos de las aportaciones voluntarias que han hecho, porque Ujú. creen que de pronto retirándolo es mejor, ¿no? Tal vez volviendo efectivo ese dinero y, digamos, suspender ese proceso. Entonces, no sé, ¿qué le podría decir, Daniela, a esas personas que están en ese momento de incertidumbre? Pues de pronto aclarar un poquito rápidamente qué es lo que podría pasar con la reforma. Ujú, Hay entonces un periodo de transición. ujú, Entonces, para las personas que tengan 1000 semanas ujú, cotización hasta el momento en el que comience a regir la ley, si ujú, es que la aprueban, que según pues al menos el texto de la reforma radicado por el ujú, gobierno es en enero de 2025. Entonces, ujú, si a la fecha de enero de 2025 una persona tiene ya 1000 semanas cotizadas, entonces de hecho la reforma no lo toca en el sentido en que le aplican las mismas reglas actuales. La persona va a tener todavía, digamos, la posibilidad de cambiarse de régimen, por ejemplo, como tú sabes, dependiendo del nivel de ingresos, a uno le pueden convenir entonces un sistema o el otro. Entonces, sí, digamos, esto es una cosa importante para saber. Para los que tenemos menos de 1000 semanas, pues vamos a estar en el nuevo régimen y en ese nuevo régimen o en ese nuevo sistema ya no va a ser un sistema en el que uno escoge si se va por fondos privados, ujú, por capitalización o por reparto, sino que será para todo el mundo estará en los dos, bueno, dependiendo del nivel de ingreso, ujú, toda la gente que gane más de 3 salarios mínimos, entonces va a aportar el mismo nivel de aporte, pero el ujú, correspondiente, como si ganara 3 salarios mínimos, irá a ujú, Colpensiones y el excedente del aporte, o sea, el 16% de lo que gane por encima de 3 salarios mínimos, irá entonces a su cuenta de ahorro ujú. individual. Eso es lo que va a pasar. Ahora, como te decía, pues digamos, ambos tienen ventajas y desventajas. El sistema de reparto con beneficios definidos o con prestación definida, pues tiene esa ventaja que uno sabe cuánto va a Ujú, ser el retorno de eso, por decirlo así, en términos de ingresos en retiro, porque ujú, garantiza una tasa de reemplazo. Entonces va a ser más o menos entre el 60 y 65% de los ingresos, pero ya no van a ser de los ingresos totales, sino de la base del ingreso base de liquidación, que es cuánto ganaba uno, o sea, sobre cuánto se calcula el aporte a ese componente, que va a ser como máximo hasta 3 salarios mínimos. Entonces, Colpensiones ya va a pagar como máximo más o menos, bueno, si no aporta más del mínimo, entonces ujú, la tasa de reemplazo puede ser mayor al 65%, creo que sube acá hasta el 80%, pero de 3 salarios mínimos. ujú. ¿Cierto? Eso como máximo. Y por encima de eso, entonces va a estar la capitalización individual. Entonces, pues eso va a depender, por supuesto, de los retornos que tengan en el largo plazo los fondos de pensiones. Digamos que en general, pues sacar la plata de los bonos de fondos voluntarios, como tú sabes, pues después de una pérdida es realizar la pérdida, ¿no? Es que Sí. pues claro, siempre está como ese dilema de si esto va a seguir cayendo o no, Ujú. nadie sabe nunca. Ahí sabes. Pero bueno, uno podría pensar que como, pues digamos, ellos pues son inversiones bastante conservadoras, un portafolio diversificado, digamos que pues no son de bajo riesgo en el sentido Ujú. de ingresos en retiro, claramente, Sí. porque además la regulación de hecho les impide hacer eso porque les pide Ujú. una rentabilidad mínima que no tiene nada que ver con la medición del desempeño en términos de ingresos en retiro. Pero de todas maneras, digamos, si a uno le falta todavía bastante para jubilarse, pues yo creo que no tiene mucho sentido, digamos, realizar la pérdida en ese, digamos, que uno pueda tener ahí en fondos voluntarios. Ahora, lo que va a ocurrir, lo que ocurrió ya con la reforma tributaria, la última reforma tributaria, es que ya la exención de impuestos por aportes a fondos de pensiones voluntarias ya es mucho menor, ¿cierto? Pusieron un tope mucho Ujú. más bajo, entonces para muchas personas eso ya no necesariamente va a tener una ventaja tributaria. ¿Qué más les puedo decir? Pues digamos que en general, pues el Estado, a menos de que haga default, pues digamos que va a tratar de cumplir con esas obligaciones. Sin embargo, claro, siempre es posible que le cambien a uno los beneficios. O Ujú. sea, eso ya ha ocurrido en Italia, en España, incluso para Ujú. gente que ya está a punto de jubilarse. Cuando el sistema, cuando las finanzas del Estado están bajo mucha presión, eso puede pasar. Ujú. Entonces, a pesar de que los beneficios sean definidos, es mejor igual uno ser disciplinado y comenzar a constituirse un ahorro. Cuando ya esté uno muy cerca de la edad de pensión, como les decía, pues si todavía no se han inventado estos combos que además tienen la ventaja de que son incluso líquidos y todo eso, pues bueno, la finca raíz es una alternativa o de hecho en general cualquier activo que genere
ingresos en términos reales Ujú, estables, pues es una alternativa segura si uno quiere, digamos, controlar riesgo. ujú. Sí, no sé, de pronto, Sí. o no sé si hay alguna Básicamente, cosa que haya quedado, que te genere duda aún sobre el sistema pensional, y eso yo puedo ayudar. pienso que básicamente entonces las personas que ganan menos de 3 salarios mínimos son las que más se van a ver afectadas, ¿cierto? Que no van a poder hacer ni tal vez comprar propiedad como para tener, asegurarse esa inversión de bajo riesgo. No, digamos que el tema es, o sea, todo depende de la capacidad de ahorro, ¿cierto? Entonces también Ujú, depende de los costos, sí, de las necesidades de consumo que uno tenga respecto a sus ujú, ingresos. De nuevo, acá en el nuevo sistema ya no habrá elección, es decir, va a ser sencillamente determinado, o sea, digamos, los ingresos que van a tener las personas que ganan menos de 3 salarios mínimos van a estar todos pagados por el sistema de reparto de prestación ujú, definida de Colpensiones. Y para las personas que ganen más tampoco pueden decidir dónde quieren invertir. Por ejemplo, ellos tampoco pueden decidir si quieren invertir en finca raíz o no. Eso ujú. solamente, digamos, para ahorro voluntario Ajá. por fuera del sistema, por decirlo así. Pero en realidad, la cuenta de ahorro individual, el pilar obligatorio, ¿cierto? Los aportes obligatorios que le descuentan a uno por derecha de cuando le van a pagar, eso lo manejan los fondos de pensiones y lo seguirán. Bueno, parece que se va a abrir un poquito la competencia, según lo que dice el texto de la reforma, vamos a ver. O sea, como que van a comenzar a competir otro tipo de entidades también para administrar ese ahorro, cosa que puede ser buena, de pronto pueden Ujú. pues, ver de pronto al menos más diversidad de oferta en ese sentido, pero en todo caso, pues digamos que uno no tiene mucho poder, por decirlo ahí, sobre cómo se administra ese dinero. Pues digamos, uno puede escoger el tipo, la AFP, eso es como la única cosa que uno puede escoger. Bueno, de pronto a veces también puede escoger el nivel de riesgo, pero bueno, Riesgo, ese es sí. otro tema. Ajá. Y es que en realidad, en términos de ingresos en retiro, los tres fondos son igual de riesgosos. De nuevo, Ujú, por lo mismo, porque el activo de bajo riesgo son bonos del sí. Estado a corto plazo Ujú, que no tienen nada que ver con los plazos que realmente se debería, o sea, pues con una pensión, ¿cierto? Con los plazos de una pensión. No tiene nada que ver con la edad, por ejemplo, de la persona que está entrando ahí. Entonces, en realidad, uno no está realmente, uno hoy en día ni siquiera tenemos realmente una buena elección en términos del nivel de riesgo ujú. en el sistema. Bueno, eso no son buenas noticias todo lo que te estoy Sí. diciendo, pero bueno, por Sí. eso hay muchas razones para reformar el sistema. Sí. Ahora, para las personas que van a tener, de hecho, que ganan entre 1,55 y 3 salarios mínimos, Ujú, para esas personas y que completen el requisito de mínimo de semanas de aportes, o sea, las 1.300 semanas, de hecho, van a tener una mejor pensión respecto al sistema actual. En el sistema actual, pues, estas personas terminarían con una pensión de un salario mínimo si están en el RAIS, y ujú, típicamente están en el RAIS porque el RAIS hoy en día les pide como 3 años menos de cotizaciones, ujú. que son 1.150 en lugar de 1.300. Entonces acá, pero claro, entonces acá les aumentan el número de semanas, pasan de 1.150 a 1.300, ahora es 1.300 para todo el mundo, que ya todo el mundo está primero en Colpensiones, pero entonces eso va a hacer también que tengan esa fórmula de Colpensiones que depende de la tasa del reemplazo, que es como el 65%. Entonces 65% de 1,55 es un salario mínimo, por eso es 1,55 Uno hasta cinco. 3. Ajá. Ok. Hay eso, pero claro, no estamos exentos de aquí a que uno se jubile no le cambien Cambie. las Sí, condiciones, por cambie. Sí. supuesto. Como en todos los países que ha estado cambiando, ¿no? Por Sí, ejemplo, mi país de nacimiento, que es Corea del Sur, ya sabes cómo anda la demografía allá, ¿no? mm, sí, sí. Sí, es de los peores países de crecimiento demográfico. Y pues, bueno, mi padre, que él es de generación del año 1940, o sea que debería estar con una pensión Arriba. asegurada, Mm, no, están en la mala, o sea, es de los, ya están, y Corea siendo un país con bastante poder económico y, sí, no hacen wow, más que recortar, recortar, recortar. sí. ¿Lo Está- recuerdan incluso cuando ya está en edad de pensión? exacto. Ujú. Wow, sí. Entonces, están Sí, aquí bastante creen que bien. eso no puede pasar, pero sí, cuando no alcanza, el plata no alcanza, no alcanza. O sea, Sí, exacto, no, no alcanza, no alcanza. Eso es lo que básicamente están viviendo ya. Entonces, sí, yo lo que pienso, Daniel, pienso y lo que tratamos de decir a la comunidad es que no dejen el tema del futuro, la responsabilidad del futuro solamente en manos del Estado, sino que absolutamente. piensen hacerlo como tú tal vez lo mencionaste, de buscar otra fuente, como pues, invertir en bienes raíces o invertir en otro tipo de sistema que no sea estrictamente el gobierno. Siempre habrá riesgo, pero es mucho mejor si uno activamente está pues, buscando esa estrategia para implementar, digamos, un ingreso en el futuro, ¿cierto? Ujú. Totalmente de acuerdo, sí, absolutamente. Y ni siquiera es tal vez tema de tener mucho dinero. El ejemplo que pusiste, $1 millón, ¿no? Entonces, $1 millón no simplemente no es el monto, sino es
Creo que tú lo explicaste muy bien, es el tema de, bueno, ese ladrillito que necesito mes a mes o año a año, buscar eso, que te asegure eso por un tiempo dado. Yo creo que esa es la mejor forma de aproximar para estar tranquilo, digamos, lo que le va a pasar cuando llegue la edad de que pues uno ya no quiere trabajar por necesidad, sino ya quiera retirarse, digamos, puede seguir trabajando, pero retirarse en el término de ya no necesito dinero para vivir. Ujú, sí. Sí, Ok. absolutamente. Sí, y de hecho lo que más funciona y ese es como el recurso más escaso siempre es el tiempo, ¿no? Es decir, lo que más funciona es ahorrar con mucha anticipación, pues los intereses compuestos realmente tienen un efecto muy importante en periodos de largo plazo. Ujú. Entonces eso es una fuerza pues, supremamente potente, pero sí, el tiempo siempre será el excuso. Entonces los jóvenes tienen ahí una gran ventaja y muchas veces no se Sí. dan cuenta. Sí, Sí, nosotros tenemos un lema que decimos invierte desde temprano y nunca pares de invertir. totalmente, sí, la Y disciplina sobre ahí todo, clave. de hecho, justo el hijo que te estaba contando que estudia en los Andes, ya desde que se graduó del colegio, ya le cedió un portafolio a él y ahí está invirtiendo en BOO, en Vanguard, un poco de Ujú, en ese portafolio, un poco de REIT, en BNQ, pues todos en Vanguard, pero pues ujú, como diversificando un poquito, pues él tiene también participación en las que son un poco más volátiles, más riesgosas, ujú. pero bueno, pues como que entender el proceso de construye tu futuro, ¿no? Sí, un Sí. poquito desde antes, y seguramente cuando tenga 50 años, 40 años, dirá, ay, gracias, papá. Me dio el empujoncito para meterme ahí en el tema. Claro, porque uno de joven, si no le están insistiendo, uno como que pues está con otras prioridades, por supuesto, Sí, como todos, porque somos humanos. seguramente en esa edad no tiene, digamos, ese gasto que ya tenemos cuando ya estamos un poco más avanzados, ¿no? Ujú. Sí. Vanguard tiene un tema muy interesante, digamos, una lección importante en términos de lo que podría funcionar, por ejemplo, para las estructuras de administradores de fondos Ujú, de pensiones, que de hecho ya lo aplican en Holanda, y es ujú, que la administradora pertenece a los mismos inversionistas, ¿no? ujú. Entonces, digamos, ahí la alineación de incentivos es muy grande, ellos te minimizan costos, ¿no? Entonces, las Ujú. comisiones son supremamente bajas en Sí, Vanguard muy bajas. y lo mismo ocurre en las administradoras, digamos, las AFP holandesas no tienen un ánimo de lucro de un tercero, ¿cierto? Ujú. Porque sencillamente son sin ánimo de lucro, pues por supuesto es el Sí. ánimo de lucro de las personas que invierten, pero no de un Ujú. tercero. Entonces, porque fíjate que, pues, digamos que en un negocio cualquiera, en una empresa cualquiera, siempre se necesita no solo el trabajo, sino por supuesto el capital, y Sí. ese capital pues siempre tiene que ser remunerado. Ujú, Pero para administrar ahorros, el capital ya está ahí. ujú. Entonces, ¿para qué necesito meter en un tercero al que tendrá que Claro. remunerar ese capital, que Ujú, te va a tener que pagar comisiones? Entonces, al final, el Vanguard entendió eso muy bien y en Holanda también. ujú. Una de las cosas, por ejemplo, que eso no es permitido hoy en día, la regulación actual del sistema pensional en Colombia no permite, por ejemplo, que las entidades sin ánimo de lucro entren a Ujú, competir, por ejemplo, con las AFPs ujú. con ánimo de lucro de un tercero, de nuevo por el tema de la rentabilidad mínima que es tan dañino porque está mal medido, pero además entonces piden una reserva de estabilización. Que a medida que son más grandes los activos, pues se hace más grande y eso es una Sí. barrera a la competencia, entonces es grandísimo. Tal vez esa es la queja que tal vez hay ahora, ¿no? De Colombia de eso. Sí, no hay muchas. Sí, es que estaba pensando que me parece bien que estén intentando hacer reforma y mejorar, porque todos los sistemas yo creo que están sujetos a mejora, pero ya que están, por ejemplo, con el reforma laboral y reforma pensional, pues ambas van como muy de la mano, pero bueno, no sé, creo que no lo están aprovechando bien, yo creo que nuestros congresistas un poco ese tema. Sí, sí, Le no, podrían sacar mejor jugo a este cambio que están buscando, haciendo, digamos, sí. un poco, utilizando las dos cosas para mejor, ¿no? Creo. Sí, absolutamente, pero no, realmente actualmente no hay una versión como conjunta de esas dos cosas que efectivamente deberían estar muy conectadas para buscar bajar la informalidad laboral, ¿no? Que Sí. es grandísimo en Colombia. 50% más, ¿no? Según creo que tengo entendido. 60, sí, como 60, sí, sí, Es es altísimo. impresionante, sí. Mm. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. No sé si quieras decirnos algo más, así como último consejo para las personas que están escuchando esto. No, creo que ya lo dije todo, pero bueno, pues de nuevo, súper importante entonces ahorrar desde muy jóvenes y con disciplina. Creo que el lema tuyo es muy sabio.
Y que eso finalmente lo de bajo riesgo depende, ¿cierto? Entonces, sí, Así, absolutamente. El objetivo de inversión determina absolutamente cuál es la estrategia adecuada y cuál es incluso los activos de bajo riesgo, ¿no? Entonces, dependiendo si el objetivo del horizonte de inversión es uno, ujú, es de largo plazo, de muy largo plazo y de consumo, por ejemplo, y otro de muy corto plazo, el activo de bajo, los activos de bajo riesgo son muy diferentes e incluso las medidas de desempeño cambian, o sea, todo cambia dependiendo del objetivo que uno tenga. objetivos. Entonces, para hacer una buena estrategia de inversión, el primer paso más importante y fundamental es saber bien cuál es el objetivo de esa inversión. Sí, es lo más grande, así, lo más importante, el momento, ajá, que llevo de esta charla es esa, que claro, me hiciste, porque yo siempre como que luchando con ese tema y sí, es lo que, tal como tú lo definiste, es la mejor forma de ver, y no es ni tan buena es esta ni tan la otra, sino todo depende de cómo tú te plantees el objetivo. Ujú. Excelente, muy Sí, buen tema. Daniel, muchas gracias. Ojalá tengas mucha energía, además convenzas a todos ellos de que acepten tu idea, porque yo creo que sí va a ser un cambio sea, sustancial si estas ideas, toda esta investigación que has hecho tiene, digamos, también acogida y sobre todo aplicación en el sistema actual, ¿no? Y no solo acá, sino ojalá en otros países. en eso estamos. Cuenta conmigo para seguir empujando. Vamos a estar siguiéndote. ¿Dónde te podemos seguir para las personas que de pronto quieran saber un poco más? Bueno, sí, pues yo estoy en Twitter y en LinkedIn. Básicamente son como las dos redes sociales que manejo. Para los que quieren seguir, ahí está, en Twitter, en @mantilla G de gato, Daniel. ¿Sí? Correcto, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Un Aprendimos un placer. montón. Sí. Súper, me alegra mucho que te haya interesado, te haya gustado. Y Gracias. espero que a todos tus oyentes también. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, a ti. Sí, y Placer. gracias a todos. No olviden, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir y pues seguir a Daniel y preguntar más cosas si estás interesado. Si estás en otros países y te interesa el tema que está compartiendo Daniel de su investigación, también pueden contactarlo y pues siempre él estará seguramente muy dispuesto a compartir sus ideas. Ujú. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, muy chévere. Un placer.